¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. Vamos a tratar el tema del objeto. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un objeto? Para entender esto, quiero que piensen en un sistema, cualquier sistema. Va a estar constituido de diferentes elementos y esos elementos van a estar interactuando entre ellos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un automóvil, vamos a tener diferentes elementos que lo constituyen. Vamos a tener los neumáticos, vamos a tener el motor, el volante, los pedales, la carrocería, etc. Todos estos tipos de cosas, es decir, si yo pienso en el automóvil como un sistema, veo cuáles son sus componentes. Y esos componentes van a ser objetos. Entonces, los objetos como tal son elementos que componen a un sistema. En el caso del vehículo podemos tener sus elementos. Si es una empresa, tendremos los empleados, a la gente de mantenimiento, a la gente de administración, a la gente de producción. Es decir, dependiendo cómo yo lo vea al sistema, voy a encontrar cuáles son los elementos que los componen. Y esos elementos que los componen van a ser los objetos. Entonces, cuando yo voy a crear un programa orientado a objetos, básicamente lo único que estoy haciendo es crear una colección de objetos. ¿Sí? Cada uno de esos objetos va a tener una responsabilidad o va a hacer algo dentro del sistema y se va a comunicar o van a interactuar con los demás objetos que componen el sistema. Entonces, la programación orientada a objetos me da la facilidad de pensar en términos muy naturales. Acerca de lo que yo tengo que hacer, simplemente veo aquello que yo tengo que hacer con un sistema. Identifico cuáles son sus componentes, cuáles son los elementos. Esos elementos van a ser los objetos. Entonces, mm, ver cómo están interactuando entre ellos y de esa forma ver cómo se va a estar comunicando, eso es básicamente lo que vendría a ser un objeto. En términos generales, es un elemento que va a componer lo que va a formar parte de un sistema. El objeto, como habíamos visto en la lección anterior, va a tener información. También tendrá comportamiento. Esos dos elementos, tiene información y tiene comportamiento. Es decir, guardará información en su interior. Cada objeto guarda su propia información. Dicho de otra forma, cada objeto es responsable de los que va a trabajar. Los datos que necesita un objeto para trabajar están en su interior y no dependen del exterior. Entonces ya tenemos aquí un punto importante. Los objetos van a guardar datos en su interior. A estos datos nosotros les vamos a llamar atributos. Y estos datos, así como se aprendió también, o sea, así como hemos visto en programación 1, vamos a declararlos como variables dentro de un objeto. Y esas variables representan esos datos o esa información que guarda el objeto. Es decir, esos datos van a representar estos atributos que tienen el objeto. Bueno, obviamente, conforme el objeto va trabajando o conforme va el ciclo de vida del objeto, la información que guarda en su interior va a cambiar. Va a cambiar los valores que tienen en sus atributos debido a que reciben nueva información, debido a que llevan a cabo cálculos o procesamiento o cosas por el estilo. Entonces, nosotros vamos a ver que esa información que se guarda en el objeto cambia a través del tiempo. Cuando nosotros queremos ver cuál es la información en un momento en particular que tiene el objeto, vamos a llamar a esa información el estado del objeto. Es decir, información que lo que tú tienes en un punto particular, en el tiempo, en su estado, y cada vez que cambia la información, cada vez que cambian los valores contenidos en los atributos, estos han cambiado el estado del objeto. Así de sencillo. En el interior del objeto nosotros tenemos información y también nosotros vamos a tener acciones que se van a llevar a cabo. A eso se le llama comportamiento. Otro punto importante es conocer el concepto de acceso.
ya que el acceso es lo que nos va a permitir conocer determinado atributo o que podamos invocar determinado comportamiento. Tenemos tres tipos básicos de acceso. El primer acceso, el acceso público. El acceso público es cuando el exterior tiene acceso a la información o puede invocar a un comportamiento en particular. Entonces, es algo muy sencillo, sin embargo, puede ser algo riesgoso en términos de seguridad. Entonces, en el acceso público, el exterior tiene acceso a otro objeto, puede acceder directamente a la información contenida en otro objeto. Luego tenemos el acceso privado. En el acceso privado, solo el mismo objeto puede acceder a esa información. El exterior no puede acceder a la información de algo que tiene acceso privado, por más que lo intente. Solo lo va a poder hacer y solamente el mismo objeto es el único que puede acceder a esa información. El último tipo de acceso que nosotros tenemos es el acceso protegido. En el acceso protegido, solamente aquellos objetos que se encuentren adentro de la misma cadena de herencia van a poder acceder a la información. Es decir, el exterior no puede hacerlo. Si alguien del exterior no pertenece a esa cadena de herencia, no puede hacerlo. Si alguien pertenece a esa cadena de herencia, puede acceder a esa información o invocar a ese comportamiento en particular. Nosotros tenemos que tener cuidado al seleccionar el tipo de acceso que le vamos a dar a los diferentes elementos que componen al objeto, ya que queremos que el objeto sea lo más seguro posible y también, como posteriormente vamos a ver, que tenga esa característica de encapsulación que es tan importante en la programación orientado a objetos. Los objetos, aparte de guardar información, es decir, aparte de tener atributos, también van a tener comportamientos. ¿El comportamiento entonces qué es? Pues el comportamiento es lo que el objeto puede hacer, es lo que el objeto puede llevar a cabo y desde luego nosotros vamos a tener un mecanismo por el medio del cual podemos indicar a esos comportamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por medio de métodos. Entonces, nosotros vamos a colocar o codificar los comportamientos que tienen el objeto, programando diferentes métodos. Cada uno de estos métodos llevará a cabo una acción y juntos todos estos métodos nos indican el comportamiento del objeto. Los objetos van a llevar a cabo estos comportamientos cuando sucedan diferentes cosas. Es cuando recibo un mensaje, es decir, el objeto recibe un mensaje de algún otro objeto, entonces lleva a cabo una acción en su interior, o también puede que suceda un cambio en el estado interno del objeto, y eso nos lleva también a que tenga que realizar algún comportamiento en particular. Entonces, el comportamiento del objeto son las acciones que lleva a cabo. Nosotros las codificamos por medio de métodos. Como hemos visto, cuando nosotros trabajamos en programación orientada a objetos, realmente estamos modelando un sistema. Entonces tenemos diferentes objetos, pero en un sistema los elementos también tienen que interactuar entre ellos. La forma como nosotros hacemos que los diferentes objetos de nuestro sistema interactúen entre ellos es por medio del envío de mensajes. Es decir, los objetos se comunican entre ellos a través de mensajes. El mensaje es el mecanismo de comunicación que tienen los objetos. ¿Cómo se lleva a cabo la creación de un mensaje? Bueno, la creación de un mensaje se lleva a cabo cuando un objeto invoca a otro. Si tenemos un objeto y si este objeto invoca el método que se encuentra en otro objeto, entonces decimos que hemos mandado o se ha llevado a cabo un mensaje. Es muy sencillo esto. La invocación que nosotros aprendimos en el curso de programación 1, cuando vimos la parte de programación modular, es algo muy similar. Que vamos a estar llevando a cabo, simplemente vamos a estar invocando métodos en diferentes objetos para enviarles el mensaje que necesitamos o lo que les queremos comunicar. Cuando nosotros vamos a enviarles un mensaje necesitamos conocer tres cosas. En primer lugar, necesitamos conocer el nombre del método.
Porque un objeto puede tener varios métodos, entonces necesito saber cuál es el nombre del método que yo quiero invocar. Luego también necesito conocer cuáles son los parámetros que voy a pasar a ese método. Recuerde que puede haber métodos que reciben parámetros y métodos que no reciben parámetros. Entonces es muy importante saber qué parámetros y de qué tipo son aquellos que yo necesito enviarle a un objeto para que pueda llevar a cabo la acción que yo le estoy pidiendo. También otro punto importante es el tipo de retorno del método, porque si recuerdan tenemos métodos que no pueden regresar ninguna información. Si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a un objeto que sea, el objeto calculadora, yo le digo a la calculadora, hazme la suma de A y B. Pues obviamente yo voy a esperar que el objeto calculadora me regrese el resultado. Entonces, yo tengo que conocer el tipo de retorno que me está regresando ese método. Está regresando quizás un entero, me está regresando un double o me está regresando incluso un booleano. O también puede regresarme hasta un objeto mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a enviar un mensaje, necesito saber el nombre del método, los parámetros que necesita, el tipo de retorno, y el envío de mensaje no es otra cosa más que llevar a cabo como tal la invocación de un método dentro de otro objeto.